Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos a ver este video. Espero de que sea de bendición para la vida de ustedes. Hoy estaremos presenciando el bautismo de un hermano que, bueno, va a hacer ese pacto con nuestro Señor Jesucristo, y para nosotros eso es una causa de alegría. La palabra de Dios nos dice en Isaías: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Esa es la invitación para todos nosotros, para que vengamos a limpiarnos en estas aguas, ya que dice la palabra de Dios que cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte y también somos levantados para que tengamos una nueva vida. Y esa es la gran oportunidad y el mensaje de salvación para todo el mundo, para que vengan y puedan ser renacidos de nuevo. Y luego dice la invitación muy conocida por todos: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y hoy nosotros seremos testigos del bautismo que nuestro hermano va a realizar. Pero hoy queremos hablar de lo que es el bautismo por inmersión, hermano Oscar. La Biblia nos enseña que es un acto de obediencia que trae perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y eso es lo que tú hoy vas a experimentar: el perdón de tus pecados, salvación y vida eterna que te ofrece Cristo Jesús cuando Él regrese por segunda vez a la tierra. Cuando Felipe llegó al encuentro del eunuco, el eunuco iba leyendo libros de Isaías capítulo 53 y decía cómo cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Y Felipe se acerca al eunuco y le dice: ¿entiendes lo que lees? El eunuco responde y dice: no entiendo porque no hay quien me pueda explicar que de quién se trata, de quién habla Isaías 53. Entonces se le acerca más Felipe al eunuco y le enseña de quién se refería. Se refería de Cristo Jesús, el siervo de Dios, el Cordero de Dios sufriente. Luego que Felipe le explica al eunuco, el eunuco le dice: ¿qué debo hacer
para ser salvo? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si bien crees, puedes hacerlo, ahí hay agua. Y ambos descendieron, dice la Biblia, y Felipe bautizó al eunuco. Entonces, Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos, fíjate bien, todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay una excepción, todos nosotros, de una u otra manera nos hemos descarriado, pero en Cristo Jesús somos llamados al perdón de pecados y vida eterna. Entonces, Romanos capítulo 6, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, todos nosotros estábamos condenados a eso, mas en Cristo Jesús hoy tenemos dádiva de vida eterna. Ahora, todos también sabemos, Génesis capítulo 3, verso 19 dice que polvo somos y al polvo seremos tornados. Pero también está instituido a los hombres que muramos una vez. Pero nosotros vamos y enfrentamos la muerte con una esperanza de que cuando Cristo Jesús venga nos va a resucitar el día postrero y nos va a dar vida eterna. Esa es la esperanza. Por eso nos bautizamos y por eso reconocemos a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Por esta razón también el apóstol Juan, inspirado en 1 de Juan capítulo 5, verso 11 y 12, dice de esta manera: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces tú tienes al Hijo de Dios. Necesitas ser bautizado para que Él ahora sea tu Rey y Señor en toda tu vida y gobierne tu vida. Porque Él te está ofreciendo también vida eterna, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Romanos capítulo 8, verso 11, dice: si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo entre los muertos vive en nosotros, fíjate bien, vive en nosotros, ¿qué Él va a hacer? Va a vivificar, dice, nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. O sea, el Espíritu de Dios tiene el poder de traernos aún desde la muerte, desde el polvo, y transformarnos. Y eso es lo que Dios también ofrece a cada uno. Entonces, hay tres cosas importantes, hermano Oscar, y hoy queremos hacértelas saber. Una es que la vieja naturaleza, el hombre que estaba acostumbrado, Oscar que estaba acostumbrado a hacer aquello, esto y lo otro, hoy necesitas abandonar completamente esa vida. Seguirás siendo el mismo, ¿verdad? Porque cuando salgas del agua seguirás siendo el mismo Oscar, pero ahora tienes un compromiso con Dios y su Hijo, de caminar de acuerdo a su voluntad y lo que demanda Dios en su palabra. Entonces, ese es un punto que debes de reconocer, morir a la vieja naturaleza, al viejo Oscar, pero también hoy vas a resucitar en Cristo Jesús en una nueva criatura, formado conforme a su palabra y dirigido por el Espíritu de Dios. Pero también serás incorporado a un cuerpo de Cristo Jesús. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús formamos el cuerpo de Cristo Jesús. No de una organización, no de una iglesia, sino que directamente te adhieres al cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque vas a ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:21 dice que el bautismo que ahora corresponde, que vamos a efectuar en el nombre de Cristo Jesús, te da salvación. Pero lo que no hace el bautismo es quitarte las concupiscencias, los malos pensamientos que hay en la mente. Eso no te lo quita el bautismo, eso te lo quita Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces necesitas tú dejar que el Espíritu de Dios maneje, dirija tu vida, para que entonces seas de verdad un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que es guiado conforme a su palabra. Y esa vieja naturaleza también que va a morir hoy se refiere a capítulo 6 de Romanos, verso 33 al 4, que dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, eso es lo que va a simplificar también el bautismo hoy en tu vida. Morir a tu vieja naturaleza es entender lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 13. Si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, fíjate bien, si creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces dice, serás salvo. Y mi pregunta es para ti: ¿crees realmente eso? ¿Reconoces que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos? Creo. ¿Reconoces que Jesucristo es el Hijo de Dios? Yo reconozco. ¿Reconoces que Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Lo reconozco. Entonces podemos continuar, Claro. porque eso es esencial para nosotros efectuar el bautismo. Sabemos que has invocado el nombre de Cristo Jesús, y eso es lo que ha
actuado en tu corazón para que Dios haya puesto ese deseo de bautizarte. Y todos nosotros que estamos acá, como tus hermanos y hermanas en la fe del Hijo de Dios, venimos a acompañarte a una inclemencia del frío, no nos importa, porque ese es el amor que Dios nos manda, como hermanos y hermanas que somos en la fe del Hijo de Dios. Dios quitó la barrera de separación que había entre judíos, entre griegos, entre gentiles, y nos ha llamado a formar, dice, un cuerpo. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso es lo que tú ves acá, representados familias de diferentes lugares, países y razas. Y eso es lo que Dios ha hecho. De una sola sangre nos ha hecho a todos nosotros. Si tú te cortas y nos cortamos todos, la sangre es color rojo, porque Dios nos hizo de una sola sangre. Pero todos somos diferentes, pero somos llamados en Cristo Jesús a ser un solo pueblo. No más judíos, no más gentiles, no más griegos. Somos un solo cuerpo, la familia de Dios. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2, verso 18 al 19. Pero también Juan capítulo 3, verso 3 al 6 dice: cuando ya Jesucristo tiene el encuentro con Nicodemo, de cierto le dijo Jesús a Nicodemo, que el que naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de Dios. Y a Nicodemo se le exigió: necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo es posible que yo entre otra vez en el vientre de mi madre y nazca? Y Jesús le responde diciendo: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? De cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy nacerás de nuevo de agua y en el espíritu de Dios. A eso se refería Jesús. Mas Nicodemo no entendía eso, ¿verdad? El espíritu es de aquel que levantó de Jesús, hoy morará contigo. Ese mismo espíritu fue el que te impulsó y te llevó a conocer más de la palabra de Dios, y hoy va a morar contigo hasta que Cristo Jesús venga. Ya sea que mueras o ya sea que vivas, el Espíritu de Dios te guiará por toda verdad y te enseñará lo que Dios dice en su palabra. Entonces, toda persona que se bautiza y se convierte también heredero de la vida eterna, se convierte heredero de la esperanza que Dios nos ha ofrecido en Cristo Jesús. Ahora, recibirás hoy el Espíritu de Dios. Y eso es algo que tú debes de cultivarlo en ti mismo. Es algo personal. Es algo que en tu relación con Dios diariamente lo vas a experimentar. Y es el Espíritu de Dios que te va a guiar a toda verdad y te enseñará lo que has de hacer. En Él debes de confiar. Efesios capítulo 1, verso 13 dice: en Él también, en Cristo Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo Jesús, no en iglesia. No debes de creer en el pastor monjo o en mí o en cualquiera de los hermanos. Debes de creer lo que dice la palabra de Dios y lo que Jesucristo dijo, porque lo que Él dijo, el Padre se lo dijo. Y así como el Padre le dijo, así habló Cristo Jesús. Entonces, nuestro máximo ejemplo es Cristo Jesús. No la iglesia, no el pastor, es Cristo Jesús. Es nuestro pastor sobre todas las cosas. Entonces, necesitamos dejar ese punto en claro. Serás incorporado a una nueva vida y en una comunidad de creyentes. Todos los hermanos que ves hoy que te están acompañando somos tus hermanos y hermanas en la fe de Cristo Jesús. Esa va a ser tu hermandad, donde todos esperamos con ansia la segunda venida de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero también en este día domingo vas a ser bautizado, no para unirte a una iglesia, a una secta o a una conferencia. No, vas a ser bautizados. Vas a ser bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que podemos también ver es hoy que todas las iglesias bautizan miembros y les imponen que les pertenecen a ellos. Y otros miembros se pasan de un lado a otro porque quieren pertenecer a algo. Nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Formamos parte del cuerpo de Cristo Jesús. ¿Puede una persona unirse a la verdadera iglesia después del bautismo? Y para poder contestar esa pregunta, ¿dentro de qué eres bautizado? Vas a ser bautizado dentro del cuerpo de Cristo Jesús. ¿A quién reconoces como tu único y suficiente Salvador? A Cristo Jesús, no a la iglesia, no a la corporación. Es lo que nosotros hacemos, es registrarnos para que obedecer las leyes del Estado y la ciudad donde operamos, donde estamos como iglesia, pero no lo hacemos espiritualmente. Espiritualmente, nuestro Rey
y amo es Cristo Jesús. Y a Él obedecemos lo que dice su palabra. Entonces, dentro de Cristo Jesús, ¿verdad? Es que hoy vas a ser bautizado en el nombre de Él. Porque no hay otro nombre, dice Hechos capítulo 4, verso 12, dado a los hombres en quien pueda ser salvo. Solamente es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 6, verso 3, 4. Nos dice que somos bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria de Dios el Padre, así también tú y todos nosotros andemos en una nueva vida, guiada por el Espíritu de Dios y su palabra. Entonces debes de recordar siempre que nosotros somos bautizados en Cristo Jesús. En ninguna parte de la Biblia dice que somos bautizados dentro de una denominación, de una secta o de una conferencia. Esto es extremadamente importante en tu vida y recuerdes siempre eso. Le perteneces a Cristo Jesús, nadie más. A Él darás cuenta de tu vida. Entonces, recuerda lo que dice también 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos, libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Todos de un mismo Espíritu Santo. El mismo espíritu que se movía, dice Génesis capítulo 1, verso 2, sobre la faz de la tierra. El mismo espíritu que levantó a Jesucristo entre los muertos es el mismo espíritu que hoy lo recibirás. No hay otra forma que la Biblia nos enseña en cuanto al bautismo y en cuanto la pertenencia a Cristo Jesús. Gálatas capítulo 3, verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis revestidos. Fíjate bien, en Cristo estáis revestidos. No le perteneces a nadie, solamente a Cristo Jesús. 1 Corintios 12, verso 14. Además, el cuerpo no es uno solo, no es un solo miembro, sino muchos. Formamos el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Quiénes? Dice Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, los que guardan los mandamientos de Dios, 1, y 2, tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, necesitamos ver todos esos puntos para entender que nosotros hemos sido bautizados y seremos bautizados en Cristo Jesús. 1 Timoteo 3:15, para que si tardo le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y Juan capítulo 8, verso 32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Has conocido la verdad y la verdad te ha libertado. Ahora, públicamente, Dios te libertará por medio del bautismo hecho en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Así como Pablo fue bautizado, hoy te pregunto también a ti, ¿estás listo? Estoy listo. ¿Para ser bautizado? Sí. ¿No impide nada? No lo impide. Podemos entonces hacerlo. Vamos a orar y pido al pastor monje que vengamos y vas a poner tus manos sobre la Biblia. Y es con Dios que vas a hacer el compromiso, no con el hombre. Dios. Nosotros somos siervos de Dios, simplemente. Somos igual que tú, no hay nada extraordinario en nosotros. Recuerda eso siempre. Somos siervos, somos hermanos en la fe del Hijo de Dios. Y con Dios harás y ante Él vas a comprometerte.
Jesús.